Buenas noches en Pamplona y el resto de España y otros países por allá. Tenemos hoy un conversatorio, como decimos aquí, o coloquio en España internacional, con dos jóvenes veteranos de la gestión cultural, que ambos son egresados de la licenciatura en Humanidades, en la especialidad o itinerario, como lo llamábamos entonces, en Gestión Cultural, que fue un empeño pionero en el mundo universitario en España, del mismo modo que la licenciatura en Historia y Gestión Cultural pues es un empeño pionero en la Universidad de Piura, en el Perú. Yo soy Enrique Banús, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, y me alegro mucho de saludar a dos antiguos alumnos, y lo digo por orden de intervención: Ángel García Carreño y Guadalupe Moreno Toscano. Por orden de intervención porque Ángel está en España, donde es una hora en la que la mayoría de la gente ya está durmiendo, así que le vamos a dejar intervenir primero y que también se vaya a descansar porque mañana tiene que trabajar. Voy a presentarlos brevemente, vamos a conversar eh, qué hace un gestor cultural, de qué sirve la formación de gestor cultural que ellos tuvieron, repito, en un momento en que no había muchas titulaciones de pregrado, sí, de posgrado, de maestrías en España, y trabajan en ámbitos diferentes, ¿no? Así que les hemos pedido que nos cuenten de esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que ya es de algunos años y que me parece que puede ser muy interesante para personas que están estudiando gestión cultural, como algunos de los participantes que yo veo aquí, o también que están pensando si iniciar esta carrera en su versión peruana el año próximo. Eh, Ángel García Carreño es licenciado en Humanidades, ya lo he dicho, por la Universidad de Navarra, con la especialidad en gestión cultural, y se ha dedicado a la gestión y consultoría cultural, social y educativa. Es en estos momentos presidente de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra, la región donde él vive, y elegido democráticamente, así que digamos es el representante de los gestores culturales hacia los organismos, las instituciones y bueno, la opinión pública en general. Desde el año 2004 forma parte de Sedena, una empresa de gestión cultural junto con otros campos como la educación, deporte, ocio y la asistencia social. Y desde hace ya 5 años es coordinador en Civicán, que es un centro cultural de la Caja Navarra, Caja de Ahorros de Navarra, centro cultural con muchísima actividad. En este caso no se trata de un centro cultural como tantos de la municipalidad, sino de la Caja de Ahorros de Navarra. Entonces yo le voy a ceder enseguida la palabra para que nos cuente un poco de su experiencia, de su trabajo, de los retos y las dificultades del gestor cultural, y luego le daremos la palabra a Guadalupe Moreno, que está más cerquita porque está en México, aquí al ladito, ¿no? Entonces, Ángel, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos y así podemos saludarnos por Zoom. La última vez fue en Pamplona, en el Civicán, ciertamente, con algunos otros egresados de la facultad que trabajan también allí o trabajaban allí en ese momento. Ángel, cuando quieras. Bueno, pues gracias Enrique y gracias Pirine también por la invitación y por el amable acompañamiento estas semanas, ¿no? Para este conversatorio con todos vosotros, ¿no? Y bueno, es un placer compartir esta mesa con Guadalupe Moreno, con Lupe Moreno, a quien nos unen muchos compañeros, también que diariamente trabajo con ellos y que me han dado y me han encargado pues saludarte, ¿no?
Y además Lupe pues, trabajó muy cercano al puesto que yo empecé en 2004 y bueno, nos unen muchas cosas, así que genial. Y solamente nuestras conversaciones acaban enlazando en muchos recorridos, ¿no? Bueno, yo creo que para explicar esto que me pide Enrique, que es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy sencillo, porque un gestor cultural explica el mundo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y lo conecta con la comunidad creativa y lo conecta con los públicos y lo conecta con el territorio, ¿no? Entonces eso que se define tan sencillo y que es tan complicado de hacer, en mi caso lo puedo explicar con las diferentes facetas que a día de hoy desempeño y que ha explicado Enrique, ¿no? En primer lugar está mi ADN, que es el de ser de una empresa cultural, que es Sedena. En esta empresa desarrollo labores de acompañamiento de clientes, ¿no? Elaboramos proyectos de índole cultural para licitaciones públicas, ayuntamientos, administración pública, saca una licitación, un pliego en el que requiere de una empresa que lleve a cabo la prestación de un servicio o de servicios culturales, ¿no? Que pueden ser desde atención al público hasta programaciones culturales, servicios de consultoría dirigido a públicos, y en esa parte yo trabajo en la redacción, con lo cual en esta parte soy redactor, soy escribidor, ¿no? Otra de las partes que hago en Sedena es el acompañamiento de esos servicios precisamente, ¿no? Cuando se gana o se consigue una licitación, pues vamos una serie de personas, gestores culturales, a un servicio y ponemos en marcha, acompañando al cliente y acompañando al equipo, eh, todo aquello que es necesario para la prestación de ese servicio que hemos ganado, ¿no? Con lo cual aquí, además de escribidor, me convierto en acompañante, ¿no? Otra de las facetas que hago en Sedena es la de coordinador de Civicán. Y el coordinador de Civicán supone, partiendo de un todo, que es un centro cultural, segmentarlo por servicios, segmentarlo por personas y por áreas de trabajo, ¿no? En Civicán, además, estamos ahora mismo en un momento muy importante que es la transformación de un centro cívico de proximidad, año 2003, a un centro de cultura contemporánea y de pensamiento que estamos en el 2021, ¿no? El centro se divide en diferentes facetas, en diferentes partes. Tenemos una parte de atención al público, tenemos una parte de programación, tenemos una superbiblioteca, tenemos piscina, tenemos una cafetería, tenemos una parte de una mediateca y el coordinador, que soy yo, se encarga de unir todas esas partes y cuando un usuario llega al centro, yo soy el encargado de que tenga una respuesta muy sencilla, que es ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer aquí? Y sobre todo lo más importante, creo que es la de gestores, ¿qué podría llegar a hacer aquí, ¿no? Eso en la parte de CICAN, con lo cual ahí soy un realizador, ¿no? Y por último estoy como miembro ya de la Asociación de Gestores Culturales de Navarra, como presidente, como ha dicho Enrique desde hace unos pocos meses. Bueno, pues es una asociación decana en España, lleva 30 años al servicio de la profesión del gestor cultural, de la gestora cultural. Es una asociación que prácticamente nació con esta maestría que contaba Enrique, ¿no? Hace un rato, ¿no? Nació hace 30 años, empezó como una asociación de técnicos socioculturales y a día de hoy aglutina a todas las personas que trabajamos como gestores culturales, ¿no? Y entre gestores y culturales abro un paréntesis y hablo de mediadores, hablo de facilitadores, hablo de comunicadores, hablo de personas que explican, personas que acompañan, ¿no? Y sobre todo, lo que decía al principio, creo que la parte más importante es ese nexo de unión entre la comunidad creativa, la comunidad cultural y los públicos de un territorio, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que hace, lo que hago, ¿no? A día de hoy como gestor cultural, ¿no? Que bueno, se resume, como os decía, en la parte más sencilla de explicar el mundo que está ocurriendo, ¿no? Eh, es más difícil es muy difícil hacer todo esto, ¿no? En el día a día, pero para poder hacerlo es muy importante la formación. La formación tiene que partir de una formación humanística, ¿no? Por eso, ya cuando Enrique en su momento me comentaba su proyecto en Perú, que bueno, y conozco el suyo que hace en Navarra, pues yo era feliz porque sabía que iba a formar a gestores y a gestoras culturales con una vocación humanística muy profunda. Y eso es esencial, ¿no? Y además de esa formación humanística, tiene que haber una actitud cultural. Es necesario que el gestor cultural ame la cultura, le busque incluso, como dice el libro, que le busque la utilidad de, la utilidad de lo inútil, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Que entienda que la cultura es un motor transformador, que entienda y ame que la cultura que es una herramienta contra la desigualdad, ¿no? Bueno, además de la formación, obviamente, y de la actitud que estoy contando, es muy importante
que el gestor cultural para mí tenga dos partes ya más técnicas. Y eso lo recuerdo de una clase de Enrique en el año 2000, creo que fue, que nos decía que hay que ser psicólogo y además también, añado, habría que ser un gran gestor económico, que creo que es un tema que con el paso del tiempo me doy cuenta de que es imprescindible para un buen gestor cultural tener una gran formación económica. Tanto, en dos facetas, tanto en la parte de dominar el lenguaje de la hoja Excel, de dominar eh, una gestión de un presupuesto, el control presupuestario, etcétera. Sobre todo, aprender a conocer el impacto de lo que hacemos, el impacto de cada, en este caso euro, yo creo que en Perú no sé, son pesos, bueno, perdonad mi desconocimiento, cada peso, cada euro que se invierta en un proyecto, medir ese retorno que vuelve a la sociedad, ¿no? Y eso, bueno, en la formación humanística aún cojea un poco, ¿no? Yo recuerdo que en mi época había optativas de contabilidad, pero yo aparecía en las clases de contabilidad y aparecía como un marciano, ¿no? Venía este de humanidades, que venía de una clase de historia del cine con Zubiaur y de repente contabilidad. Entonces, aquí en la universidad, que trabajamos con la Universidad de Navarra y también con la Universidad Pública, las asociaciones de gestores, les incidimos en este aspecto, ¿no? Qué importante es la parte económica. Démosle a los gestores, a los gestores culturales del futuro, de formación y conocimiento y educación económica. Y también los centros culturales creo que pecan de no querer ofrecer una formación económica a la ciudadanía. Creo que hay una especie de tabú todavía con ese tema y creo que bueno, nos corresponde. Y la primera pata que decía al principio era la formación de psicología. Y es que me oís hablar de que trabajo con la comunidad creativa, con los públicos, con personas al fin y al cabo. Y si hay algo que está al orden del día es la gestión del conflicto, la gestión de tratar a las personas, a grandes grupos de personas. Y yo creo que también eso en la carrera fue una pata muy importante, con muchas carreras vinculadas a la psicología de la personalidad. Y yo creo que es algo que también vosotros y vosotras tenéis que reforzar desde una actitud totalmente generosa y positiva. Yo creo que para trabajar en la gestión cultural, para dedicarse a la gestión cultural, hay que ser absolutamente entregado a los demás y hay que tener una conciencia de comunidad muy grande, ¿no? Y no esperar un mayor retorno que el retorno social. Y yo creo que esa actitud de inicio es fundamental, ¿no? Y los principales problemas a los que me encuentro en mi desempeño diario, tanto en Civicam como en mi empresa, que no son problemas, son incidencias, es siempre relacionado con lo relacional precisamente, ¿no? Con los conflictos que pueda llevar el trabajo en equipo, porque esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo nada individual, ¿no? Con las comunidades creativas, ¿no? Nos vamos a encontrar, os vais a encontrar en el futuro trabajando con creadores, con artistas, con gestores de patrimonio, con personas con un mundo interior muy grande, ¿vale? Y es muy importante que vayamos siempre desde el respeto, desde la empatía y desde bueno, una capacidad de saber ser social, ¿no? Y de retorno con la sociedad. Entonces, bueno, el desempeño de mi labor, como os decía, es esto, la formación creo que es clave y luego el tercer aspecto de un perfil de un gestor es la experiencia. Yo os animo a que durante la carrera, si decidís estudiar, que espero que lo tengáis decidido, porque no debiera haber dudas, ¿no? Estudiar gestión cultural, que es maravilloso. Desde el primer minuto practicáis, seáis proactivos en ejercer de gestores culturales, ya sea a nivel formativo reglado, un convenio de prácticas, hay que llamar a la puerta el primer día, oiga, quiero trabajar de prácticas en su empresa, quiero trabajar en su organización, pero al mismo tiempo también ejerciendo una especie de activismo cultural, ¿no? Hay que leer, hay que ver películas, hay que ser crítico, hay que fomentar el pensamiento crítico, hay que decir las cosas, no dos veces, con decirla una vez es suficiente, pero hay que decir las cosas. Hay que fomentar también el espíritu de comunidad, me parece muy importante. Precisamente dentro de 2 semanas tenemos aquí en Navarra unas jornadas sobre bueno, unas jornadas anuales de gestión cultural y nos preguntábamos de qué hablar este año, ¿no? Y lo teníamos clarísimo después de la época COVID o durante la época COVID que nos ha tocado vivir,
haya que volver a poner el foco en los públicos y en el territorio. ¿Y esto qué supone? Supone hablar de las personas, supone hablar de qué le vamos a dar, qué vamos a hacer. Y para hablar de todo eso hace falta tener una actitud cultural. No se puede ejercer la gestión cultural sin un bagaje cultural, sin una actitud cultural. Yo os animo fervientemente a que lo hagáis. Sin lugar a dudas, asistir a conciertos. El primer concierto al que asistí de música fue con Enrique en Madrid, en el año 2000-2001, ¿no? Y eso fue una experiencia inolvidable y desde entonces no he dejado de ir, pero alguien te tiene que llevar, ¿no? Bueno, pues ojalá tengáis la suerte de que no os tengan que llevar, que podáis ir solos, ¿no? Y luego también me gustaría hablar de un tema muy importante para mí, y es que el gestor cultural tiene que ser el garante del derecho a acceder a la cultura. En Navarra, precisamente, hace 2 años, 3 años, se aprobó una ley pionera en el Estado español, en España, de derechos culturales, ¿no? Que otorgaba a la ciudadanía de Navarra acceder a la cultura. Y ese poder se le otorgó al gestor cultural. No olvidemos que la gestión cultural es fruto de un encargo social. Con lo cual, el Parlamento de Navarra nos estaba diciendo a los gestores y a las gestoras culturales que somos los garantes de que la ciudadanía puede acceder de igual modo y de forma totalmente equitativa al hecho cultural. Al hecho cultural me refiero a la vida en comunidad, a la vida cultural, a las actividades culturales, ¿no? Y además nos lanzaban un reto. Tienen derecho a acceder, pero es vuestro encargo el cómo tienen que acceder, ¿no? Entonces, aquí se juntan 2 temas fundamentales de un gestor cultural, el qué y el cómo. El qué es muy importante, el acceso a la cultura. En el día de mañana, ojalá podáis dirigir festivales, como el que bueno, Lupe os podrá explicar muy bien luego qué es eso, ¿no? Podéis gestionar patrimonio, podéis gestionar programas culturales, centros culturales, pero el modo de hacerlo, el cómo hacerlo, os va a definir y va a definir el territorio, va a definir vuestra organización. Con lo cual, es muy importante que conozcáis qué requiere ese territorio, ¿no? Qué requieren esas personas a las que dirigís. También creo que, bueno, a diferencia de nosotros, o igual que estamos con más tiempo y más experiencia, a vosotros os va a tocar un aspecto fundamental, que es la evolución de la cultura digital. Y esto va a abrir una serie de puertas que, bueno, no me atrevería a decir hacia dónde, porque realmente es algo incipiente, está aterrizando. Os animo encarecidamente a que conozcáis eh, la gestión de la cultura digital, que entendáis qué significan los nuevos lenguajes, que diferenciéis, por favor, la gestión cultural de la industria del entretenimiento. Son 2 cosas diferentes, complementarias, también creo que sí, pero son diferentes. Yo creo que la gestión cultural, la gestión del patrimonio, la gestión del hecho cultural es algo complementario, pero la industria del entretenimiento es algo que complementan. También se puede dirigir, ¿no? Se puede dirigir la formación hacia ahí, ¿no? Hay una línea con las industrias culturales que, bueno, que lo enlaza, pero es importante que diferenciéis los lenguajes, ¿vale? Y sobre todo que aprendáis de ese nuevo lenguaje. Muchos de vosotras seréis ya nativos digitales, manejáis las herramientas digitales, pero es muy importante que además comprendáis que es imprescindible no dejar a nadie atrás. Es imprescindible que la accesibilidad sea universal. Es imprescindible que para todos los públicos y para cada uno de ellos. Y que no dirijáis vuestra formación ni vuestro desempeño desde la exclusión, siempre desde la inclusión. Intentad trabajar siempre programas que puedan ayudar a integrar y que no segmenten. Intentad siempre trabajar, pensar, desempeñar vuestra labor en programas que ayuden a crear una sociedad mejor, ¿no? A partir del conocimiento y explicando y bueno, con una actitud siempre muy, muy positiva y muy generosa. Y bueno, Enrique y Pirina, yo quedo también a vuestro, si me queréis preguntar o ellos me quieren preguntar, yo creo que es como mejor puede funcionar este conversatorio, ¿no? Es decir, he hecho una explicación rápida de lo mucho que hacemos, no todo bien, pero yo estoy abierto a que si me queréis preguntar cualquier cosa, pues yo a vuestra disposición. Perdón, estaba sin micrófono.
Muchas gracias, Ángel, por esta visión panorámica del trabajo de gestor cultural, de la formación, de los retos, desde la experiencia, bueno, desde varias experiencias concretas, quizá por la cuestión de horario. Podemos hacerte ahora algunas preguntas, comentarios y luego ya dejamos que te dedicas a otros menesteres más propios de esta hora. Y seguimos conversando con Guadalupe. No sé si alguien tiene una pregunta, pueden utilizar el chat, pueden, si no, también levantar la mano o simplemente prender el micrófono. Cualquiera de las opciones está abierta, ¿no? Recordaba aquel primer concierto que tuvo su cierta historia. En fin, no lo voy a contar aquí, pero que sepas que lo recuerdo perfectamente. Y alguna pregunta o un comentario de quienes ya están estudiando y dentro de poco estarán en la misma situación que Ángel. Aquí no hay todavía asociación de gestores culturales. Hemos conversado hace poco con egresados de la carrera. La carrera lleva 18 años en Piura y en Lima estamos en el segundo año. O sea, en Lima, aquí me dice alguien de Lima que crearemos la asociación. Bueno, lo hemos estado conversando con los egresados. No lo vamos a hacer desde la universidad, pero entendemos que eso es un tema para, efectivamente, quienes estudiaron Historia y Gestión Cultural. Héctor Chira quiere hacer una pregunta. Adelante, por cualquiera de los medios previstos. Sí. ¿Qué dificultades ha tenido durante su recorrido de carrera? Ni vagancia ni pereza. Realmente con 17, 18 años fuera de tu ámbito familiar y con todos los impulsos y estímulos propios de la edad y del entorno cambiante son los que puedes controlar. Yo creo que esto es como un examen. Si llegas a la universidad preparado en cuanto a una madurez personal, no vas a tener ningún tipo de dificultad porque eres un libro abierto y estás como una esponja cogiéndolo todo, ¿no? Y además tienes la suerte que con 18 años o incluso con 35, ¿no? No voy a iniciar la carrera universitaria con 17, 18, 19 años. La hoja en blanco está por escribir y eso lo decía Jorge Oteiza. La hoja en blanco es al mismo tiempo difícil y es una oportunidad increíble, ¿no? Con lo cual dificultades ninguna, en todo caso oportunidades. Creo que la segunda pregunta tenía que ver con la industria del entretenimiento, que es un tema muy interesante que, bueno, no quiero que parezca una batalla entre ambas, ¿no? Sí que creo que la industria del entretenimiento tiene un fin única y exclusivamente mercantil, que no es malo. De hecho, yo me dedico a crear productos culturales con un fin mercantil, ¿no? Pero creo que la gestión cultural, sobre todo, tiene un objeto público, un objeto de servicio público. Porque se trata, como decía antes, de un encargo social, ¿no? Es decir, el gestor cultural tiene que, por naturaleza, devolver algo a la sociedad, hacer un retorno o, de hecho, de otro modo, transformar ese producto cultural en un retorno y un beneficio hacia la sociedad. La industria de entretenimiento tiene otros fines, pueden también ser esos, pero también tiene otros fines mercantiles, ¿no? Tiene fines, obviamente, de darle al público lo que quiere. Hace poco con un cliente importante me decía, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no lo que el público nos pida. Y claro, era un cliente del ámbito público, ¿no? Y en cambio hay otros del ámbito privado que me dicen, no, al público hay que darle lo que pida. Eso en la película Tesis de Alejandro Amenábar lo explica muy bien al principio el protagonista, ¿no? El cine hay que darle lo que el público quiera, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia tiene que ver con el fin último, ¿no? Y luego en el desempeño no creo que haya tanta diferencia. Es gestionar equipos humanos, gestionar productos culturales y gestionar públicos. La diferencia es que lo primero, el gestor cultural, pues bueno, tiene un poco más de responsabilidad. No sé si me atrevería a ponerle tanto estatus, ¿no? Tanta trascendencia, pero bueno, ya que estamos en un conversatorio
en Perú, pues sí, creo que quiero que quede esa idea, ¿no? De responsabilidad. No sé si había alguna otra pregunta. Sí, aquí Abel Ramírez ha escrito, mi pregunta es, dos puntos. Y ahí lo ha dejado. Ahí, allá, aquí llega. A ver, a ver. ¿Qué nos recomienda el proceso de búsqueda de un trabajo en el sector cultural? Pues montar una empresa. Montar una empresa, no esperes a que... Bueno, yo creo que, mira, yo llevo contratando personas desde hace ya unos cuantos años bueno, los contratantes siguen siendo los mismos. Yo, el que va cambiando soy yo, mi mirada, ¿no? Y sí que es verdad que cada vez voy poniendo el foco en aspectos que antes no consideraba tan importantes, como por ejemplo la actitud, el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Y luego el que puedes dar a cambio, eso se aprende. Con lo cual, yo creo que a la hora de afrontar una entrevista de trabajo, afrontar un proyecto cultural o afrontar cómo vender tu proyecto, ya sea personal o un proyecto profesional, lo más importante es ser natural, ser muy honesto contigo mismo y sobre todo tener las ideas muy claras de lo que quieres, ¿no? Si vas a ofrecerte, hay que ofrecer confianza, yo creo que es lo más importante. Y bueno, el conocimiento es muy relativo. Todos tenemos un buen conocimiento, para eso está la universidad, para ofrecer conocimiento, ¿no? Y sabiduría. Y luego el propio trabajo se aprende en 2 días. Eso, en cualquier trabajo se acaba aprendiendo, ¿no? Pero bueno, yo recientemente tuvimos un proceso de selección y lo que más valoraba de los chicos a que entrevistábamos era la ilusión, el compromiso y las ganas de formar parte de una organización, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Hace 15 años, pues igual no lo hacíamos así. Hace 15 años igual mirábamos más el expediente, ¿no? Mirábamos la nota media o mirabas algunas competencias que no eran relevantes para el puesto. Obviamente, y luego hay puestos y puestos. Obviamente, luego hay puestos en los cuales se demanda una formación X o una experiencia Y sobre todo unas competencias que creo que es en el futuro lo que os pueden demandar, ¿no? Competencias digitales, competencias idiomáticas. En un mundo tan global, pues se pedirá mucha flexibilidad y bueno, y siempre nos quedará, como os decía, la opción de montar tu propio proyecto y lanzarte, ¿no? Montar una asociación de gestores culturales y ser el presidente, ¿no? También puede ser una buena opción, ¿no? Y establecer un intercambio con Navarra también para... Bueno, no sé si hay más preguntas por aquí, por el chat o directamente. Pueden hacerlo también directamente, no tengan ningún reparo. Eh, la relación entre la... A ver, un segundito. Aquí tengo yo. Uy, ¿de qué manera influye el Estado en la cultura? ¿Y cómo se debe trabajar o tener en cuenta para la relación entre la arquitectura dentro de la misma cultura? La segunda pregunta no sé si la entiendo bien, pero en fin, mientras tanto podemos ir aclarando un tema tan sencillo de cómo influye el Estado para la cultura. Mamma mía, es un Bueno, yo, seminario de por yo sí. claro, en nuestra época, pues encontrar respuestas era muy complicado. Tenías que ir a foros, a encuentros. Afortunadamente hoy, en 2 clics en YouTube, tienes charlas de Alfonso Martinel, de Ángel Mestres, de auténticas eminencias en gestión cultural, que, bueno, estoy diciendo referencias, pero tenéis a Enrique Banús, ¿no? Que tiene también sus conferencias colgadas en la red y bueno, entonces yo creo que ahí se ha respondido mucho a esa pregunta y hay mucho debate. No me encuentro con la fuerza yo de poder responder a esa pregunta, ¿no? Obviamente cambia mucho según el contexto, el territorio, el país. También depende mucho de lo que se entiende por cultura en cada país, ¿no? Hay países donde la cultura pues está muy denostada, en otros casos es puramente mercantilismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas referencias que apunta ahora en el chat Enrique, ¿no? Alfonso Martínez es uno de los grandes pensadores en gestión cultural, que además le traemos a Navarra dentro de 15 días a una conferencia, ¿no? Sobre el desarrollo de públicos. Él habla mucho últimamente, bueno, sobre cómo es transversal la cultura en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aunque no parece citado como tal, la palabra cultura está impregnando como lluvia fina. Y él, bueno, él tiene es gran experto, cátedra UNESCO en desarrollo cultural, y creo que esa pregunta, pues obviamente, una frase suya, pues serían 3 horas mías, ¿no? Y Ángel Mestres, que es una persona también
Bueno, él siempre cita a Latinoamérica y hace años le escuché decir a España, oye, tienes que mirar a Portugal y a Latinoamérica que me decís que no tenéis asociación, pero da igual, Latinoamérica creo que está muy avanzada en muchos aspectos teóricos de la gestión cultural, estoy convencido, ¿no? Y este conversatorio es un ejemplo, ¿no? Y que haya 18 años ya de experiencia en este grado que dice Enrique, me parece otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, os animo a escuchar a Alfonso Martinel, Ángel Mestres y a Enrique Banos Irusta, por supuesto, en redes, que de esto saben bastante más que yo, pero el tema es apasionante, eso desde luego, ¿eh? Me dicen aquí que hay una pregunta de Alonso González en el chat. Pienso que que Ángel ya la ha respondido, porque era el tema del entretenimiento y la diferencia con la gestión cultural. Pienso que, a no ser que Alonso eh, quiera repreguntar, pero me parece que ya lo hemos tratado. Bien, no sé si hay otra pregunta más o si ya podemos dejarle a Ángel que descanse un ratito. Y la verdad es que los gestores culturales luego, nuestros horarios son un poco distintos, ¿no? O sea, no empezamos a las 8 de la mañana en la oficina, ¿no? Normalmente, eh, a cambio tampoco terminamos a las 6 de la tarde, normalmente, ¿no? Esto es otro... En fin, bueno, Ángel, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que ya es una hora, ya es mañana, ¿no? Sí, sí, aquí ya es viernes, sí. Pues nada, feliz fin de semana, perdón, ya estaba tan levantado la mano. Vamos a darle, pero ya la última, aquí está en el chat. ¿Cómo podría gestionarse adecuadamente la recuperación de la actividad turística y artística tras el impacto de la pandemia durante el 2020 y lo que va de 2021? Ángel, son todas preguntas facilitas. Bueno, el tema del COVID es apasionante porque es una crisis, son 20 crisis en una, ¿no? Está la crisis obviamente sanitaria, está la crisis económica, está la crisis social, pero al final hablamos de una gran crisis de confianza, ¿no? El tema del turismo, la cultura es apasionante porque cómo se está gestionando la desescalada, por ejemplo, en España. Bueno, el turismo y la cultura tienen que ser el motor transformador para superar estas crisis, lo tengo clarísimo. Y en el caso bueno, pues hay que reafirmar. En Pamplona estamos trabajando en un programa que se llama Reencuentro, ¿no? El reencuentro, donde estamos aprendiendo que a kilómetro cero tratar todo lo cercano y estamos recuperando la esencia de lo íntimo. Entonces, igual hay que replantearse cosas que venían sucediendo como festivales de 100.000 personas, ¿no? Yo creo que el modelo turístico, el modelo cultural tienen que replantearse muchas cosas para seguir adelante, ¿no? Pero no todo tiene que ser un cambio transformador. Lo único que estoy diciendo es que tiene que haber preguntas. Tiene que haber preguntas, que haya muchas preguntas y algunas respuestas darán que hay que cambiarlo todo y otras que no, ¿no? Pero me parece un momento histórico para poder replantear todo, ¿no? Y sobre todo, como la pregunta, ¿cómo podría gestionarse? Pues con mucha cabeza, con mucha reflexión, con mucho diálogo y con mucha, con mucho pensamiento. Creo que es muy importante la reflexión en comunidad para poder llegar a las respuestas, ¿no? Y el turismo y el arte y la cultura en general son lo que nos van a hacer salir de esta situación tan compleja a nivel global que estamos viviendo, ¿no? Lo tengo clarísimo. Bueno, ahora sí, ya las otras preguntas, resérvenlas para Guadalupe. Ángel, me temo que vamos a tener que organizar un seminario y que te invitaremos otra vez y tendremos en cuenta los horarios para ser más dialogantes e inclusivos, como nos has recomendado. Muy bien. Muchísimas gracias, señor presidente, aquí desde un humilde decano, ya ves. Y nada, seguiremos conversando. Es bueno que hayamos retomado esta relación con nuestros, por así decir, hermanos mayores, porque con Navarra hay una relación con la Universidad de Navarra muy cordial y han ido por delante en muchos temas. Y de alguna manera también en este de la docencia en gestión cultural, aunque aquí luego nos hemos adelantado porque tenemos una licenciatura y una maestría en gestión cultural que en agosto empieza la tercera edición. Así que nada, muy buenas noches allá y buenas tardes México. Un Buenas tardes. abrazo. Adiós. Hasta la próxima, Hasta Ángel. Eh, Bye, Ángel. bueno, Guadalupe Moreno, ya hemos dicho, estudió Humanidades en la Universidad de Navarra y luego una maestría en Políticas Culturales y Gestión Cultural
en la Warwick University, cerquita de Londres, en el Reino Unido, una maestría bien conocida, y a continuación se trasladó a México. Vive allí desde el año 2005 y ha colaborado durante más de 8 años en el Centro Nacional de las Artes del Gobierno Federal, del Gobierno de México, de la actual Secretaría de Cultura. Allí le llaman Secretaría, aquí sería el Ministerio actual, porque es una creación o transformación reciente, ¿no? Antes era el famoso CONACULTA, ¿no? Ha sido coordinadora de proyectos con los estados y también directora general adjunta del Centro Nacional de las Artes. También estuvo a cargo de la dirección ejecutiva en la 31ª edición, he estado ensayando toda la tarde para pronunciarlo correctamente, del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, un gran festival. Actualmente coordina la maestría internacional en gestión de las artes y políticas culturales en la Universidad Panamericana, con la que tenemos un convenio desde nuestra maestría, y estudia el doctorado en comunicación, con un tema sobre el cine mexicano y su relevancia para la política exterior mexicana, como herramienta de poder suave, o sea, lo que se suele llamar en español soft power, ¿no? Bueno, Lupe, muchísimas gracias por atendernos, unas veces virtual, otras presencialmente. Ya hay una relación consolidada. Y la misma pregunta que Ángel, ¿no? ¿Qué hace un gestor cultural? Experiencias, también ¿para qué sirve la formación? Retos y dificultades. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique, por la invitación, Pierina también por estar dándole seguimiento para que llegáramos hoy aquí a este conversatorio. La verdad es que la participación de Ángel a mí me ha parecido maravillosa porque, pues de alguna manera, para mí ha resumido muy bien todas las cualidades, actitudes que debe tener un gestor cultural. Y creo que quizá lo que les puede resultar más interesante es que yo desde mi experiencia personal pueda ir como complementando o ejemplificando un poco este perfil del gestor cultural que ya Ángel resumió muy bien. Efectivamente, la carrera de gestión cultural, como ya ha comentado Enrique, comentó Ángel, era pionera en España. Yo fui parte de la tercera generación, entonces de alguna manera era, pues, no quiero decir conejillos de indias, pero sí era todo muy novedoso. De hecho, yo llegaba con otra intención. Había dos itinerarios, uno enfocado a gestión cultural, otro enfocado a gestión comercial, con esta nueva visión que iniciaba en el mundo empresarial mucho más humanístico. Y esa era mi intención cuando yo entré a la carrera de humanidades, venía muy con ese enfoque de la empresa, sabía muy poquito de gestión cultural o de qué se trataba. Sí, iba al teatro, me encantaba ir al teatro en lo que era bachillerato, teníamos un grupo de latín, íbamos al teatro y tenía sí mucho interés por la cultura, pero no entendía bien, ni siquiera personificaba un puesto de gestor cultural hasta que llegué a la Universidad de Navarra a la carrera y pues tuve la gran fortuna de encontrar al profesor Enrique Banús, que en ese momento pues era el que orquestó realmente la carrera y el itinerario de gestión cultural. Y la verdad es que no tuve que esperar mucho para darme cuenta de que pues eso es lo que me gustaba y lo que realmente me entusiasmaba, porque mientras que el itinerario de gestión comercial era muy aburrido y eran clases muy de empresariales y todo empresariales, los de gestión cultural se iban de viaje a Madrid, a Barcelona, iban al teatro, iban a conciertos, hacían congresos internacionales, hacían obras de teatro. Entonces, pues
no había mucho que pensar ni mucho que decidir. Empecé a tomar la trayectoria, de lo cual pues no me arrepiento en absoluto, porque para mí cuando Ángel decía que había que ser activo, ¿no? Y que había que leer y que había que ir al cine, eh, yo, yo eso lo asumo, lo entiendo, que el gestor cultural en realidad, más que una profesión, es un estilo de vida, ¿no? O sea, tú no, como una persona que trabaja en una empresa, en marketing, en atención a clientes, en cualquier puesto que se imaginen, acaba, es su hora de salida, apaga la computadora y se va a su casa y ya es él o es ella, ¿no? Y se dedica a su familia, a sus amigos o a lo que tengan que hacer. Cierra, perdón, que el perro abrió la puerta y están tocando el piano por ahí atrás. Entonces, el gestor cultural, ¿no? Salimos de trabajar y nos vamos a ver una obra de teatro, vamos a ver, porque forma parte de ese estilo de vida, ¿no? O sea, estás continuamente formándote o disfrutando, ¿no? De lo que después programas, de lo que después llevas a un centro cultural, a un teatro, a una sala de conciertos. De eso se trata, ¿no? La vida del gestor cultural, y como les digo, es un estilo de vida donde no vas con pesadez o con cansancio a trabajar, ¿no? Porque sea un trabajo tedioso, sino absolutamente todo lo contrario, vas con toda la intención del mundo a disfrutar, a traer lo que tienes en mente, y es una gozada. La verdad es que para mí el trabajo de la gestión cultural es, como les digo, es un estilo de vida. Mi paso por la carrera, como les digo, estuvo muy influenciado por todos estos invitados internacionales que traíamos a los congresos, el famoso Congreso de Cultura Europea que organizó el profesor Banús en la universidad. Era impresionante porque te venía, bueno, gente de todo el mundo, cineastas europeos, académicos, investigadores. Entonces era un intercambio de conocimiento que lo que hacía era nada más seguir despertando el interés en querer seguir aprendiendo más, en querer ir conociendo nuevos ámbitos. Y a partir de ahí empecé a trabajar también algo que decía Ángel, ¿no? La importancia de estar activo. Como parte de la carrera, yo trabajé en prácticas durante el verano, prácticas profesionales, en los centros culturales del Ayuntamiento de Pamplona, que es parte de lo que ahora, en lo que trabajó Ángel y de lo que finalmente es un centro cultural. Le estoy hablando de principios, finales de los 90, principios del 2000, donde el centro cultural se entendía como un centro de proximidad, de cercanía con el ciudadano, ¿no? Donde cada barrio debía de tener un centro cultural, porque la cultura se entiende, como muy bien explicó Ángel, como un derecho, ¿no? Y para poder disfrutar y gozar de la cultura no tienes ni que trasladarte horas en el transporte público ni muchos kilómetros, sino que tenía ese sentido de cercanía y de proximidad al ciudadano. Y me tocó justamente esa parte o esa transición de este concepto en Navarra, en Pamplona, en el ayuntamiento, donde se coordinaban estos centros culturales. Eran 3 en ese momento en el que yo entré, o en el momento en el que estaba haciendo las prácticas, y justo acabando la carrera entro a formar parte del equipo, porque empieza un momento de expansión de estos centros muy importante, y efectivamente en cada barrio después hacen un centro cultural. Fue muy, la verdad, una etapa muy, pues muy enriquecedora, de mucho aprendizaje. Perdón, de mucho aprendizaje, porque pues es un poco, la verdad es que conforme Ángel iba exponiendo, yo iba viendo como todos estos ejemplos, ¿no? Al final, no sé, redactar un boletín de prensa o maquetar un cartel, un catálogo, son habilidades que puedes ir aprendiendo en el camino, en el proceso, pero la actitud muy humanista que te inculca muchísimo en la universidad, estos valores de saber escuchar, de una actitud de servicio. La verdad, la gestión cultural es una actitud de servicio continua, servicio al ciudadano, servicio al... servicio atención al público, a los usuarios, al artista, al creador,
al alcalde o al político que está de alguna manera representando a la ciudadanía, financiando los proyectos. Es toda una actitud, sobre todo de dialogar, ¿no? También y de tener esta capacidad de ser mediador, que también es una palabra que ya ha salido hoy esta tarde en la reunión, de saber interceder muchas veces, incluso en una misma tarde, en un mismo momento, tienes que hablar con el alcalde, con el diputado, y acto seguido tienes que hablar con el escritor, con el poeta, con el músico, y además negociar con el sindicato porque tienes o necesitas que se desmonte y estar media hora más tarde. Todo eso implica una actitud muy de servicio y de diálogo con los ciudadanos. Y la verdad es que un ejemplo que mencionaba ahora Ángel y hacía referencia a los sindicatos, a mí me tocó estando en el Centro de Navarrería en Pamplona una obra de teatro. Empezó tarde, venía de San Sebastián la compañía, tuvieron un problema en la carretera, el montaje se retrasó más o menos como media hora la función, lo que implicaba, por supuesto, acabar media hora después. Y nosotros éramos Sedena, que fue la empresa en la que yo empecé a trabajar, que es en la que trabaja Ángel también. Éramos una empresa privada contratada para gestionar los centros culturales. Sin embargo, el personal de seguridad, los bedeles que habían en el espacio, eran públicos, eran funcionarios públicos, ¿no? Entonces, lo que implicaba tener pues una serie de privilegios, ¿no? Y donde ellos muy a gusto se ceñían a su horario de trabajo y no cargaban ni una silla ni nada que no dijera su contrato colectivo de trabajo. Bueno, para no alargar mucho la historia, la persona que estaba encargada era ya una señora mayor a punto de jubilarse, y ella absoluta y religiosamente 5 minutos antes de las 9 de la noche ya estaba cerrando la puerta del centro. Y a esa hora todavía no había acabado la función del teatro, estaba muy nerviosa, caminaba por los pasillos, agitaba la cabeza, nerviosísima, y yo trataba de decirle, por favor, Adela, aguanta, ha sido algo totalmente extraordinario, no empezó tarde, fue un problema, entiéndelo, ¿no? Y casualmente, o tristemente, se enfadó tantísimo que llegó al escenario y apagó el switch general de la luz, lo apagó porque y dijo, ya todo el mundo váyase. Entonces, imagínense el estrés que puede representar. Yo estaba a cargo, era la única que quedaba del equipo de gestión cultural en el espacio en ese momento, y gestionar, la gente se preocupó mucho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se apaga la luz? ¿Qué pasa esta señora? ¿No? Entonces, ese es entender, ¿no? Que tienes que dialogar, que hablar con la persona, decir, por favor, yo me hago responsable, yo cierro, vete si quieres, pero la función tiene que terminar, ¿no? No puede acabar. Bueno, y situaciones como esas en el sindicato, pues también recuerdo una en el Centro Nacional de las Artes. Teníamos un proyecto importantísimo iberoamericano financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde se daban becas a 30 artistas y creadores de Iberoamérica y Haití para que durante un periodo de 3 meses hicieran un periodo, una beca, digamos, de creación artística en México. Se repartían por distintos centros de las artes en el país, y al finalizar este periodo, en diciembre, había un festival en el Centro Nacional de las Artes donde se presentaban todas estas creaciones. El sindicato del Centro Nacional de las Artes, como buen sindicato, sabe cuándo presionar y cuándo exigir, y pues un día antes de que empezara el festival, se le ocurre cerrar el Centro Nacional de las Artes. Yo en ese momento estaba en Guadalajara, estábamos presentando un libro que habíamos traducido al español, precisamente de gestión cultural, de Michael Kaiser, de un gran gestor cultural de Estados Unidos,
y me llaman de la Secretaría de Cultura de Conaculta en ese momento para diciendo que el director del Centro Cultural de España, que era el representante de la MEXID en México, estaba pues vuelto loco, ¿no? Y enfadadísimo porque habían amenazado con cerrar el centro y por supuesto pues se cancelaba el festival, ¿no? Y era una inversión de muchísimos millones. Me tengo que regresar de Guadalajara a México, tratar de negociar con el sindicato, una negociación muy compleja, y al final lo que tuvimos que hacer es, en paralelo, mientras el sindicato tomaba las instalaciones, gestionar con todos los teatros de la ciudad y los espacios de exhibición una agenda paralela para programar en 4 días el festival en otros espacios y entrar a las 2 de la mañana, cuando el sindicato ya se había ido, con trailers y camiones a sacar instrumentos, escenografía, ¿no? Y al final eso es un poco, claro, no quiero decir ni mucho menos que sea muy divertido, son momentos de mucha tensión, pero en el que entran en juego todas estas habilidades, ¿no? y actitudes que muy bien explicó Ángel, ¿no? El saber dialogar, el saber reaccionar a tiempo, el estar despierto, ¿no? O sea, que no te pasen estas cosas desapercibidas, ¿no? Y estar siempre ser muy versátil, ¿no? En esta capacidad de hacer distintas cosas al mismo tiempo, de dialogar con distintas personas al mismo tiempo. Para mí otra parte muy interesante que hay dentro de la gestión cultural y que de alguna manera fui pues absorbiendo en el periodo de la maestría que realicé en Inglaterra, éramos un grupo de 25 alumnos y 19 nacionalidades diferentes, y eso pues al final trae sobre la mesa una diversidad de experiencias y una riqueza tremenda, ¿no? De ideas, como digo, de experiencias interesantísimas. Y yo cuando llego aquí a México, después de esa experiencia, y además, digamos, como ya muy hecha al trabajo de la gestión cultural, me doy cuenta de que todavía es un trabajo muy novedoso, que no existe la formación en gestión cultural, digamos, en el ámbito académico, en la educación superior. Empezaban a haber muchos formatos de diplomados, de cursos, por todo el país, y fue un esfuerzo monumental de introducir la gestión cultural en México. Alfonso Martinel, que mencionaba Ángel, fue pilar en esa conformación de programas académicos en México. Entonces me sumo un poco a digamos, a ese tren de formar gestores culturales en el país y empiezo a trabajar en el Centro Nacional de las Artes. Y me voy dando cuenta de que todo es muy contrastante, ¿no? España, Inglaterra, Dinamarca, había estado en Dinamarca como parte de prácticas profesionales de la maestría. Entonces, eran experiencias muy distintas que de alguna manera trato de traer a México, pero siempre con mucha sensibilidad, ¿no? Porque no puedes decir lo de allá es bueno y lo de acá es malo. Por supuesto que no, absolutamente no es así, ¿no? Es la necesidad de conciliar, aquí decimos mucho la necesidad de tropicalizar, ¿no? De tomar determinados conocimientos, pero con la necesidad siempre de adaptarlos a tu contexto, a las necesidades específicas que puede tener la sociedad o un conjunto determinado de personas en un espacio determinado. Y en esa experiencia me empiezan a involucrar mucho en proyectos internacionales, que para mí es pues otro de los aspectos que más me fascina de la gestión cultural, ¿no? Es la capacidad de encontrar distintas nacionalidades, distintos saberes, distintas creatividades y ponerlas a trabajar juntos es algo muy bonito, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, siendo vecinos de Estados Unidos, con todo lo bueno y lo malo que esto puede representar, pues la cultura al final es
es un elemento que tiende puentes entre dos países donde pues muchas veces la relación es tensa por el factor migratorio, bueno, no hay mucho que decir, seguramente todo el mundo escuchó más de una vez a Trump decir la importancia de su muro, ¿no? Para evitar que los mexicanos pasaran. La fuerza económica que representa Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, donde México es parte, y todo eso hace que se convierta en una relación tensa entre ambos países, y sin embargo la cultura era un poco esto que decía Enrique en la presentación, el poder suave, que forma parte de la... de cómo los países se entienden de una manera mucho más amigable, digamos, y no a través del poder duro, del poder militar, del poder económico. Y la cultura representa un elemento fundamental en ese sentido. Entonces empezamos a trabajar desde el Centro Nacional de las Artes con proyectos muy interesantes con Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos, que tenía justamente por esta necesidad de suavizar una relación con el país vecino, financiaba muchos proyectos culturales. Entonces, también es importante en el perfil de gestor cultural el tener esta capacidad de detectar dónde hay oportunidades, ¿no? Y dónde hay oportunidades también de financiación y presupuestales, y cómo se puede construir, y digamos, en términos de cooperación, sumando esfuerzos, puedes tener proyectos de mayor impacto, ¿no? A diferencia de si estás tú solo con un presupuesto reducido y limitado, ¿no? La cooperación es fundamental, y es un poco esta parte que Ángel hablaba del trabajo en equipo. Trabajábamos mucho en el Centro Nacional de las Artes con la Embajada de Estados Unidos en México, y quiero hablarles de un proyecto que a mí me pareció bellísimo, de verdad, muy, muy, muy bonito. Carnegie Hall es una de las salas de conciertos más importantes en Estados Unidos, en Nueva York, y tenían un programa internacional junto con Juilliard, que es una de las escuelas de educación artística más importantes, y Weill Institute. Esas tres instituciones tenían un programa que se llamaba The Academy, en el que participaban jóvenes egresados de las carreras de música en todo el país. Pero lo interesante del programa es que no les daban, digamos, no era un programa de perfeccionamiento del instrumento, porque ya habían hecho su carrera, ya el instrumento lo dominaban, sino que más bien era un programa de formación en herramientas para hacer la música más accesible, ¿no? Y era muy interesante porque eran artistas que ya empezaban a presentarse en escenarios importantes en Estados Unidos, y de repente los ponen a tocar en el metro, en un café, los llevan a escuelas de barrios en el Bronx. Entonces empiezan a adquirir estas habilidades, estas capacidades de no solo interpretar la música, digamos, en un sentido muy majestuoso, donde llega el artista al escenario, se presenta, le aplauden y se van, sino que hay una interacción muy interesante con el público, platican, dialogan, bailan juntos, y entonces es un proceso muy bonito. Parte del programa que ellos vinieron a realizar a México consistía en justamente reunir a músicos, estudiantes músicos, para poder transmitirle un poco de estas herramientas. Entonces ellos me pedían, yo coordinar el proyecto, tener una tarde, una actividad social, es decir, ir a un hospital, ir a algún espacio donde ellos pudieran dar un concierto como parte de esta estrategia social. El Instituto Nacional de Bellas Artes, que era nuestra contraparte en este proyecto, no le parecía adecuado porque era perder horas de esas clases tan valiosas que ellos consideraban importantísimas, y no estaban de acuerdo. Logramos hacerlo porque finalmente el programa, The Academy, decía que era un requisito del programa, o sea, no era optativo, y entonces pues tuvieron que aceptarlo, y como no les interesaba, me dejaron a mí organizar este proyecto. Y yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido como gestora cultural, porque decidimos hacerlo en la comunidad de jóvenes infractores.
Esto es el sistema judicial para menores de edad de la Ciudad de México, donde estaban tratando un poco de modernizar el formato, de quitar esta idea de cárcel con barrotes y con policías armados y hacerlo más como un centro transitorio de reintegración a la sociedad para estos jóvenes que habían cometido cualquier tipo de delito menor, ¿no? Desde robar algo en un supermercado o alguna cuestión menor. Y de verdad era una comunidad muy vulnerable porque muchos de esos jóvenes incluso llegaban a robar una segunda vez porque se habían dado cuenta de que estaban más seguros y mejor cuidados en este centro que en sus propias casas, ¿no? Entonces, de verdad eran unas situaciones de jóvenes muy vulnerables y con unos problemas muy duros. Cuando viene el grupo de músicos de Estados Unidos, programamos esta tarde de convivencia con los chicos, que iba a ser un concierto. Lo que decidimos fue no llegar directamente a dar el concierto, sino que hubiera un pequeño periodo de interacción. Y los jóvenes llegan a este espacio, a este centro de jóvenes infractores, donde ellos tienen como actividades, digamos, de formación profesional, desde panadería, artes plásticas, música, ¿no? Entonces, habían como pequeños stands de sus talleres y los músicos fueron pasando por los stands, probaban las galletas, probaban el pan, veían las esculturas, uno tocó una canción que había compuesto, en fin, fue un periodo de convivencia muy bonito y después fue el concierto. Entonces, el concierto ya era llegaban los jóvenes, digamos, tenían mucha atención. Para ellos de verdad no daban crédito de que músicos importantes de Nueva York quisieran ir a conocerlos. Entonces había mucha atención, estaban muy nerviosos y el hecho de que estuvieran hablando con ellos antes del concierto ayudó un poco a relajar esa tensión con esta capacidad que tienen de hacer el concierto interactivo, de hacerlo divertido, de ponerlos a bailar en un concierto de música clásica. Fue de veras una gozada. Hicimos también, logramos que el gobierno de la Ciudad de México permitiera que obviamente están separados hombres de mujeres, nos permitieron que la comunidad de mujeres también viniera de niñas, son menores de 18 años, vinieran a este concierto y participaran. Entonces, de veras fue una fiesta divertidísima, vino el embajador de Estados Unidos, lo pasamos súper bien y al final del concierto una niña dice que quiere decir unas palabras, la invitan a subir al escenario y en un inglés absolutamente perfecto, que nos dejó a todos con la boca abierta, dijo muchas gracias porque por primera vez nos ven como personas, ¿no? Entonces, la verdad fue bueno, hasta el embajador lloraba en ese momento, ¿no? Estábamos todos con la lágrima, ¿no? Saliendo porque de verdad es cuando te das cuenta del sentido que tiene la labor del gestor cultural, que como les digo es una vocación, ¿no? Es algo muy bonito donde todo el esfuerzo que representa, pues desde negociar con el sindicato hasta trabajar tarde, hasta hacer ingeniería financiera en un Excel para lograr un presupuesto que no cuadra, llega ese momento y ves y escuchas que a una persona le cambia la vida un concierto, le cambia la vida el tener esa capacidad de desarrollarse creativamente y con eso pues uno se siente satisfecho del trabajo y es donde te das cuenta que merece la pena todo ese esfuerzo y donde vas a trabajar pues con esa alegría, ¿no? Y ese gusto y no vas, como les decía hace un momento, con la pesadez, ¿no? De ya es lunes a las 9 y me tengo que presentar a trabajar, ¿no? El gestor cultural no es para nada esa sensación, sino que siempre son historias nuevas, aventuras nuevas, retos nuevos y de verdad no se van a aburrir trabajando en la gestión cultural. Y bueno, pues era un poquito, no sé si ya me pasé del tiempo o no, pero igual prefiero dejar el micrófono abierto, que ustedes puedan preguntar cualquier tipo de cosa que les venga a la mente sobre este maravilloso trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Yo veo ya una mano levantada, pero antes de cualquier otra pregunta, yo estoy muy intrigado cómo acabó lo del teatro, que apagó todas las luces. Pues
con mucho diálogo y yo le pedí que por favor, si tenía mucha necesidad de irse, que me encargara las llaves, que yo las iba a cuidar muy bien y que yo cerraba, que yo todas las noches veía cómo cerraba y que yo sabía cerrar. Y entonces ya se calmó y volvimos a subir las luces, yo pedí disculpas al público y terminó la función y Allá. Bueno, desconectaron, ¿no? Pero ya. sí, como Me unos tranquiliza. minutos un poco tensos. Me tranquiliza que terminó la función. También se podría haber dicho que era un efecto escénico, ¿no? Sí. Bueno, Mariale, veo la mano, sospecho que eso significa una pregunta. Adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, prendo mi cámara porque siento que es un poquito más cercano. Y primero quería agradecer porque en verdad nos motiva bastante todo lo que nos cuenta, sobre todo ahora en esa etapa del coronavirus. Mi caso, y creo que el de varios que estamos acá, es que hemos empezado la universidad virtual desde el primer ciclo el año pasado. Y este tipo de charlas, en verdad, personalmente a mí me motivan bastante. Y bueno, mi pregunta era si es que se puede decir que la gestión cultural como una acción de servicio, que fue lo que un poco se estaba conversando, se podría decir si esto es una necesidad para la sociedad. Bueno, yo creo que efectivamente la sociedad hoy en día demanda el perfil del gestor cultural. En los años 80 al final era como un poco un refrito que decimos en España, ¿no? Una readaptación de otros perfiles, de sociólogos, en fin, de muchas otras carreras, de filólogos, de historiadores, en general de carreras de humanidades o de las ciencias sociales que les interesaba el mundo de la cultura, del arte y hacían lo que podían, ¿no? Porque pues era mucho formarse en el camino y formarse con tropezones, ¿no? Hasta que enfrentas un problema y aprendes de ese problema, vas entendiendo, ¿no? Creo que hoy, y les digo, en los 80s, 90s, cuando empezaba en España esta profesión, era mucho el entender cómo se iban a conformar esos programas académicos de una profesión relativamente nueva y que se hacía por vocación y por otras disciplinas. Creo que hoy en día ya es para mí indiscutible que la gestión cultural es una profesión y que además en un país democrático, en un país desarrollado, donde un país en vías de desarrollo, donde la cultura debe formar parte de ese catálogo, de ese conjunto de derechos culturales, la figura del gestor cultural como un mediador se vuelve indispensable, ¿no? Entonces, para mí, creo de verdad, ahora hablamos con normalidad de gestión cultural, por supuesto, no voy a decir que es una carrera totalmente reconocida por todo el mundo, por toda la sociedad, pero ya ubican que es un gestor cultural. Cuando nosotros empezábamos, nadie ubicaba qué era eso de la gestión cultural, había que explicar en qué consistía. Repito, para mí es súper necesario en el siglo XXI, en países democráticos desarrollados en vías de desarrollo, el papel del gestor cultural. Desde el ámbito público-privado, porque también creo que eso es algo que ha ido evolucionando mucho en los últimos años, donde principalmente se entendía mucho desde el sector público. Hoy en día el gestor cultural como decía Ángel, puede emprender y poner su propia empresa, su propio negocio. Por darles un ejemplo, en la maestría que tenemos aquí en México, tiene dos trayectorias, una enfocada hacia políticas culturales, otra enfocada hacia la gestión cultural y la gestión desde instituciones, pero también desde el emprendimiento. Y nuestra grata sorpresa es que la gran parte de alumnos que entran a estudiar la trayectoria de gestión cultural no vienen con la idea de trabajar en una institución, sino con la idea de emprender un negocio. Y eso nos da muchísimo gusto porque es entenderla no como algo accesorio, sino como un elemento más de la economía social de un país. Aquí hay... Muchas gracias. Abel Ramírez pregunta, ¿cómo cree usted que debe actuar un gestor cultural frente a situaciones improvisadas como la que mencionó? Supongo que se refiere al teatro. Bueno, y también la otra situación en México también tiene su encanto, ¿no?
Bueno, creo que al final es como traer en un momento muy específico y en un marco temporal muy corto, el tener la capacidad de sacar todas estas habilidades, actitudes que uno va aprendiendo en el proceso, ¿no? Para mí una es la sensibilidad, ¿no? El no encerrarte, el no ponerte, digamos, en tu posición y no querer entender al otro, sino tratar de entender, ¿no? Cuál es la inquietud de la otra persona en la que puede surgir una determinada confrontación o un problema, ¿no? Sin necesidad de llegar a una confrontación, cualquier problema que pueda surgir o malentendido, para mí es importante tener la sensibilidad de entender cómo surge, ¿no? Esa inquietud, ese problema, y de entender al otro, y eso para mí implica una actitud de saber escuchar, ¿no? De no ser el protagonista y de tener, digamos, siempre la batuta o el micrófono en la mano, sino que debes saber escuchar para poder entender dónde está el problema. Y siempre y negociar, ¿no? La negociación también es fundamental. Yo voy a ceder y yo voy a tratar de ayudarte, pero necesito que tú también me ayudes a mí, ¿no? Si no, al final, si no llegamos a un acuerdo, los dos perdemos, ¿no? Y para mí eso, la negociación también es, en ese momento determinado, es vital. Claro, problemas comunes del día a día, esto puede resultar más fácil. Si llega, y no quiero decir para nada, ni mucho menos fue una anécdota que no es para nada sucede todos los días, pero si llega a suceder en un momento determinado, es vital tener esta capacidad de apertura, de diálogo y de negociación, y que la otra persona te vea sensible, ¿no? A su problema, a su inquietud, y no, digamos, querer dirigir, ¿no? O imponer tu posición. Muy bien, muchas gracias. Veo la mano de Sergio Salgado primero y luego Ana Lucía. Yo he visto primero a Sergio, pero en fin, no quiero tampoco aquí crear conflictos. No, bueno, para resolver esto tendríamos que hacer un diálogo, ¿no? ¿Quién va primero? Ok. Bueno, empezar agradeciendo también, ¿no? A los presentes, tanto a usted, profesora Guadalupe, como al profesor Ángel, que se ha tenido que ir por motivos naturales. Entonces, lo que yo puedo rescatar de esta charla es que un gestor cultural no puede ser indiferente ante algo, ¿no? Esa disposición social, de escuchar, del diálogo, nos hace no ser indiferentes, porque la cultura también aporta la memoria y la estructura, ¿no? Social. Mi pregunta iba más o menos con un ejemplo también, ¿no? De cómo nosotros podemos canalizar de una buena manera, ¿no? Porque, bueno, yo no me atrevo a decir que puedo canalizar porque todavía estoy en tercer ciclo, así que soy muy joven, pero con lo que usted y el profesor García decían, ¿no? Que sean activos, trabajen en centros culturales o hagan sus propias intervenciones, ¿no? Todo vale para aportar este granito de arena. ¿Cómo aportar o cómo canalizar ese sentimiento de la población ante un bien determinado, ¿no? Para que me pueda entender y poner un poco en contexto mi pregunta. Acá en Chiclayo tenemos una iglesia muy particular, muy querida por todos los chiclayanos. La iglesia Santa Verónica se llama, tiene más o menos 170 años, es la segunda iglesia más antigua de la ciudad. Y se ha caído porque la municipalidad, bueno, no se ha caído, pero se tiene unas rajas estructurales tremendas y básicamente se va a caer y toda la gente que vive ahí, toda la cuadra, todo el callejón, está muy apenada, ¿no? Por este sentimiento, pero no hay quien pueda canalizar esas emociones y no hay cómo saber también cómo llegar a hacerlo, porque tenemos que hacer algo, ¿no? Al menos, para que pueda quedar esa memoria, que evidentemente la infraestructura pronto terminará cayéndose, pero al menos la memoria seguirá viva, ¿no? Se preservará, porque
forma una emoción muy grande hablar de esa iglesia, ¿no? Sobre todo en esa parte de la comunidad acá en la ciudad. Claro, Sergio, es muy buen comentario, pregunta. Bueno, sin conocer a fondo la situación, pero imaginándome un poco de qué se trata y pensando también en situaciones muy similares que podemos ver aquí en México, para mí es un ejemplo claro de patrimonio cultural intangible que hay que preservar, y los gestores culturales en esto somos los responsables desde por ejemplo, iniciar la petición ante la UNESCO para que sea reconocido dentro de la lista de patrimonio cultural intangible, pero también desde una acción mucho más, digamos, sobre el terreno, ¿no? Sobre el espacio concreto, que tiene que ver con llevar a cabo distintos talleres, procesos de registro de esa memoria histórica, ¿no? Que ese desánimo que tú mencionas un poco en la gente porque se está destruyendo la iglesia pueda, digamos, transformarse en una acción mucho más positiva y mucho más activa de contribuir a formar y a registrar la memoria histórica de la iglesia y de ese espacio, de ese barrio en específico. Justamente ese es el papel del gestor cultural, ¿no? El poder orquestar todo esto para que no llegue un momento en el que la iglesia se derrumba y todo se pierde, sino que haya todo ese previo, en el momento en el que tiene que suceder, el registro de esa memoria histórica. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la última pregunta porque ya tenemos horas para... Uy, ahora aparece otra. Bueno, rapidito los dos, pero ya ahí lo dejamos. Vamos ahora sí, Ana Lucia y Carlos Moncada, y ahí ya por hoy nos despediremos y nos disolveremos pacíficamente. Adelante. Hola, buenas noches, profesores, buenas noches a todas, todos. Pues agradecida con la experiencia que nos comenta, la verdad es que es inspirador para nosotros que todavía estamos en este camino a la formación. Y yo, al igual que Sergio, tengo una pregunta en concreta con un caso en específico de acá de la ciudad de donde soy de un puerto que se llama Chimbote. Para esto he de comentar que yo llevo un cierto tiempo desarrollándome y formándome como mediadora de lectura, trabajando en una biblioteca que era itinerante, porque ya no puede salir a ser itinerante. Entonces, en nuestra comunidad, nosotros nos hemos topado con una biblioteca y con agentes municipales, porque no son bibliotecarios ni mediadores de lectura, que han tomado posesión de la biblioteca y que no le dan mantenimiento, que la tienen cerrada, y que incluso llegar a este diálogo y a esta coordinación, tanto de ciudadanía activa y de municipalidad, es muy difícil porque los señores están así simplemente cegados, ¿no? Que ellos tienen su presupuesto y lo invierten en cosas que no tienen nada que ver con mediación de lectura, ni con libros, ni con biblioteca. Entonces, el proceder que estamos llevando a cabo junto con unos compañeros, es que justo ayer mandamos una carta a la Biblioteca Nacional del Perú informándole como ciudadanía vigilante lo sucedido con esta biblioteca, ¿no? Y nuestro interés de trabajar en alianzas, en conjunto, porque ya venimos mucho tiempo tratando de llevar este diálogo coherente. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo, aunque ya lo he explicado un poquito, ¿no? ¿Cómo es llevar esta solución de conflictos con estas personas que están en una situación de poder más grande que nosotros, que los gestores, que los mediadores, y que están cegados, ¿no? Ya sea por los papeles, por la burocracia, por los egos, y que es mucho más difícil, creo yo, que trabajar, porque no te permite llegar a esa ciudadanía, no te permite
hacer activaciones con los nuevos libros, los nuevos escritores, y todo se mantiene cerrado y todos perdemos. Muy buena pregunta, Ana Lucía. La verdad es que me recuerdas muchos momentos. Aquí en México hay situaciones muy similares. Aparte de la negociación que ya mencionaba hace un momento, para mí otro aspecto fundamental, y que no lo he dicho, del gestor cultural es entender que es una profesión como otra cualquiera. Y no es, por un lado, por supuesto, la vocación es importantísima, pero no podemos esperar que todos entiendan de la misma manera que nosotros el impacto que tiene la cultura. Y como no sucede así, es muy importante que hagamos un registro, que podamos medir en la medida de nuestras posibilidades cómo es ese impacto, ¿no? A través de estos talleres de mediación de lectura, no solo, digamos, en un aspecto cuantitativo, ¿no? A cuánta gente llega, que por supuesto es importante, ¿no? Sino también ¿qué cambias a una persona que descubre la lectura, a un niño que empieza a leer y pues de alguna manera empieza a viajar, a conocer otros mundos a través de la lectura? Eso al final cambia la vida, ¿no? Y cambia muchos aspectos. Y eso nosotros lo sabemos porque estamos ahí en la gestión, en el territorio y vemos esas transformaciones, pero no podemos esperar que el diputado, el alcalde o el que sea que da el presupuesto lo entienda como nosotros. Entonces, es muy importante que sepamos medir el impacto de lo que hacemos, que desarrollemos indicadores en la medida de nuestras posibilidades para hacer un registro de ese impacto, de cómo llega a la sociedad y cómo transforma la sociedad, porque al final eso es lo que va a hablar por tu trabajo, ¿no? Uno puede explicar y decir sus experiencias, pero al final el que decide o el que tiene el presupuesto en su mano, pues va a irse por lo más práctico, por lo más funcional, por lo más, en el mejor de los casos, ¿no? En otros casos irá por algún otro proyecto que le interese personalmente, ¿no? Pero si tenemos la fuerza, digamos, de un reporte bien hecho con indicadores que hablan de ese impacto, pues no te voy a decir que ya tienes el trabajo hecho, pero sí vas a tener una gran ayuda para convencer a esa otra persona de que tu proyecto es importante y es necesario. Muy bien, muchas gracias. Están saliendo muchos temas y realmente creo que tenemos que organizar no un seminario, una serie de seminarios. Pero en fin, de momento le doy la palabra a Carlos para la última pregunta rapidito, porque ya Buenas estamos noches. en zona límite. Adelante, Carlos. Sí, gracias. Buenas noches a todos, primero. Y bueno, me gustaría hacer dos preguntas a usted. ¿Qué relación cree usted que podría existir entre un gestor y un diplomático? Y la otra es, si una de las funciones de la gestión cultural sería hacer personas más conscientes acerca de lo que sucede en cierta sociedad. Sí. Esas son sus preguntas. Bueno, voy a empezar por la segunda, que para mí es efectivamente, el gestor es un mediador y es un poco el que contextualiza el mundo global y el mundo local, que me parece muy importante tener esta capacidad de medir y de no perder lo que sucede localmente por querer irte a cuestiones globales, internacionales muy interesantes y al revés, ¿no? No encerrarte en tu propio mundo local y al final ese equilibrio entre lo global y lo local puede ser difícil, pero el gestor cultural es justamente el mediador un poco y el que se reinventa finalmente. Las sociedades cada vez cambian más rápido, la tecnología, todo cambia a una velocidad tremenda, entonces el gestor cultural tiene que tener esa capacidad de adaptarse y por otro lado mediar, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento de la cultura digital y de esa transformación que nos hemos visto obligados todos a partir de la pandemia, habla justamente de esa necesidad que tiene el gestor de reaccionar rápido y de ser siempre como este interlocutor entre la sociedad, entre el mundo artístico y creativo. Y con los diplomáticos, yo lo veo de dos formas. O sea, un gestor puede ser sin duda un diplomático. Tenemos la figura del agregado cultural, que al final es el que representa
la cultura y el arte de su país en otro, y las cualidades, perdón, de un agregado cultural tienen mucho que ver con las de un gestor cultural. De hecho, muchas veces son gestores culturales los que fungen como agregados culturales, ¿no? Entonces, al finalmente, pues es un diálogo, es como un, digamos, un perfil que puede transitar perfectamente de ser diplomático a ser gestor, sin ninguna duda. Muchas Muy gracias, bien, profesora. muchísimas gracias. Gracias por las preguntas, gracias por las respuestas y la presentación anterior. Ya digo, hemos abierto muchos temas, me parece, y dado una visión muy completa de la gestión cultural en la vida real, no desde la teoría, sino en la vida real de gestores culturales con experiencia, pero también todavía con mucha trayectoria por delante. Así que, nada, yo aquí ya voy a despedir esta conexión, como se suele decir en la televisión, porque a las 7 tenemos del Centro Cultural otro conversatorio, esta vez con testigos, por así decirlo, de la historia de estos 200 años del Perú, personas vinculadas por familia con personajes, personalidades realmente de la historia del Perú, así que si a alguien le interesa, pues ahí también puede conectarse. Estaremos en el Facebook del Centro Cultural de la Universidad de Piura, entre otros con un tataranieto de Francisco Bolognesi. Y nada, hasta la próxima, Guadalupe, muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo por aquí y en cualquier momento también presencialmente en Lima, Perú o México, Ciudad de México, México. Seguro. Bueno, muchas gracias. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Muy Gracias. buenas noches, tardes Muchas a gracias, todos. hasta luego. Cuídense. Buenas Bye. noches. Cuídense, gracias.